Am, Hola, buenas noches. Vamos a esperar un poquito que se integren a este video en vivo. Tuve unas dificultades ahí para entrar. No lo pude hacer por la computadora, no sé por qué. Pero pues ya estamos aquí. Listos. Nada más déjenme checar. Bueno, como decía, para no tener ahí el tiempo muerto, no me fue posible por la computadora. No sé por qué. Lo traté varias veces durante estos 10 minutos. Am, Así que perdón por eso. Vamos a ver. Um, Parece que está viendo. Vamos aquí. También compartirlo para poderlos a. Y como les dije, no se veía, no se pudo por mi computadora, pero pues aquí estamos desde el celular. Espero sus preguntas. Ya saben que está bueno, ahorita les explico. Nada más acomodo, perdón, esto. No me esperaba que el software del streaming cambiara. Uh, lo veo bastante modificado y por eso pues estoy medio perdido aquí en esto. Casi no transmito eh, videos en vivo. Ya se nota que no lo hago. Entonces, déjenme checar aquí. Pero mientras, si tienen preguntas, váyanlas anotando ahí en comentario para que las cheque. Permítanme. ¿Cómo lo hacemos aquí? Y ahorita les comento algunas cosas. ¿Cómo es eso? Aquí está. Estamos ya casi con ustedes. Ahí lo ponemos. Bueno, pues estaré unos minutos por aquí. Um, Ahora sí, ya, listo. Estaré aquí con ustedes unos minutos para pues responder a sus preguntas antes mientras las escriben, las mandan. Eh, pues una disculpa porque hoy no habrá emisión normal. Bueno, ya se habrán dado cuenta, pero me refiero a que debido a ciertas dificultades técnicas no se pudo transmitir una emisión normal, por eso no la contabilizo como siempre lo hago en otros momentos, ¿no? Entonces, Políglosa pues va a seguir. Eh,
como dije ya en algunas ocasiones, pues de repente pues hay dificultades de diversa índole que no tienen mucho que ver con la desidia, sino con situaciones bastante complicadas de comentar, que bueno, están más allá de mí, y pues siendo el conductor del programa, pues es difícil resolverlas con las otras ocupaciones a las que me dedico. Entonces, pues vamos a seguir mientras algunas semanas más, pero bueno, eso ya lo iremos comentando poco a poco. Entonces, pues, como se trataba este asunto era una cuestión de esperar sus preguntas, así que ahí estaré pendiente unos minutos con respecto a ellas. Comentarios, quejas, sugerencias son bienvenidas. Es un programa totalmente abierto, no hay peligro bueno, peligro no, temor, mejor dicho, no hay temor de la crítica, es bienvenida. Hay muchas cosas, de luego, que hay que mejorar en las emisiones, eso lo sé muy bien de antemano, pero pues somos un programa que no patrocina a nadie, es una iniciativa prácticamente de 2, 3 personas, entonces pues no hay una producción ahí detrás para elaborar las emisiones, pero pues con todo gusto las hacemos, sobre todo porque es un programa, ya se habrán dado cuenta en distintas ocasiones, que hacemos con todo empeño, que se presentan de repente, vuelvo a repetir, situaciones técnicas ajenas totalmente, no tiene que ver con una cuestión de que se nos olvidó o que no pudimos por algún compromiso personal, no, sino que de repente, bueno, solo que sea de trabajo, siendo traductor, pues de repente llegan cargas así pesadas de traducir, no 5 o 6 páginas, sino a veces son decenas de páginas que hay que traducir en pocos días, y pues eso impide que, al no ser este programa patrocinado por alguien, pues si fuera patrocinado, pues dejo la traducción y cumplo con el patrocinador y cumplo con los ¿cómo decirlo? Pues los que ven la transmisión, ¿no? Las emisiones distintas. Entonces, nos gusta hablar de lenguas. Los invitados, ya se han dado cuenta, vienen con todo gusto. Nadie ha venido a la fuerza, desde luego. Son gente que considero que pueden acompañarnos, que les es grato compartir su conocimiento de su lengua respectiva. A veces es difícil porque son colegas políglotas que pues converso con ellos acerca de cómo sería lo mejor o qué idioma sería el más adecuado, eh, o incluso ni siquiera los comento, sino que les digo directamente, ¿sabes qué? A ti te toca tal idioma, y yo sé, sí, no hay problema. Entonces, pues trabajamos así, y lo mejor es que no hay un guión, no es que tampoco sea todo improvisado, no, pero es mejor porque han notado que se trata de una conversación, y que ustedes pueden preguntar, como en este momento, pueden preguntar lo que gusten acerca de las emisiones pasadas. También se puede realizar alguna pregunta. Si no la conozco la respuesta, pues luego ya las pasaré después a través de los expertos. Y pues seguiremos con esa mecánica, ¿sí? De que en una emisión sería con un invitado, invitada, sin problema, y en otra ocasión sería solamente yo quien les manifieste, bueno, quien les exponga, les presente una de las lenguas, a sabiendas que es muy difícil hablar de una lengua en general en tan poco tiempo, pero bueno, como lo he externado muchas veces, se trata de
pues invitar al estudio de los idiomas, al aprendizaje o simplemente a conocer detalles de alguna lengua. Y pues ahí quedan las emisiones en esta página de Políglosa, me refiero a la página pues sí, con ese nombre, no a EO Radio, que ahora pues no está transmitiendo por estas situaciones técnicas, no pasa nada con ellos, nada, no es por ahí, sino que pues ahora estoy desde casa con ustedes en este momento y pues espero que ya en la próxima ocasión reanudemos la señal con ellos, con EO Radio, para continuar transmitiendo desde allí. Entonces, pues, no sé, me gustaría escucharlos, bueno, o leerlos en esta situación de las emisiones, que comenten más, que participen más en ellas. Recuerden que no hay pregunta que sea tomada como negativa. Bueno, no, sí, hay preguntas negativas, me refiero a preguntas insignificantes. No hay pregunta insignificante. Siempre es bueno preguntar con respecto a alguna lengua cuando viene el experto o la experta en ella, pues para aclarar, ¿no? Incluso otra persona que no se anime a preguntar, pues ya lo hacen ustedes, ya tienen la respuesta, si no inmediata, pues pronta para tal efecto. Este tipo de sesiones pues son justamente para, bueno, me refiero a esta específicamente, en la que no estamos transmitiendo desde EO Radio, sino desde el Facebook personal, pues es justamente para que no se descuide la emisión, que no sea de, pues hay que se hagan bolas y hay que nos vean cuando puedan, no, sino que pues se trata de compartir una constancia para que se note la calidad de la transmisión. No me refiero a la calidad en cuanto a píxeles, en cuanto a la pureza de la señal, sino también en cuanto a lo que presentamos en Políglosa. Así que voy leyendo aquí ya eso, que bueno, ya hay pregunta. Giancarlo Collantes, bienvenido de antemano. ¿Qué dice? Voy a hablar sobre la relación del sánscrito y el purépecha. Eso es muy interesante. Me gustaría hablarlo, sí, en una emisión específica que hagamos del sánscrito. Ya hubo un programa de purépecha, chéquenlo. Ahí en la página de Políglosa, la página de Políglosa, donde también compartí ya la emisión. Voy a quitar esto por cualquier cosa que no se vea. Aquí está. Es la emisión, si no mal recuerdo, la 9 o la 12. ¿Sí? Están todas las emisiones ahí. No en EO Radio, bueno, están en EO Radio, desde luego, pero como están los otros programas, pues para encontrarla va a estar difícil. Ya directamente en la página de Políglosa, así búsquenlo, Políglosa, con doble S y con el macrón sobre la O, bueno, esta rayita que tiene la O, porque por ahí hay una escuela que tiene, una escuela de idiomas que tiene ese mismo nombre. No tenemos nada que ver con ellos, no los tomen en cuenta, por favor. Digo, perdón por la contrapublicidad, pero es que esa escuela de lenguas no tiene nada que ver con nosotros, no conozco a la persona, digo, no tengo nada en su contra, pero sus clases tienen mucho, muy mal, bueno, mejor ni se asomen allí, ¿sí? No se asomen allí porque es muy deprimente. Eh, Así lo dejo, ¿sí? Entonces, regresando a esta cuestión, para no perdernos, ya, dejemos eso. Busquen Políglosa, ahora sí que como dicen por allí, denle like, suscríbanse. No estamos en YouTube, poco a poco iremos creciendo en esto para poder trasladar todas las emisiones a YouTube. Vamos creciendo poco a poco, necesitamos pues, mucha más cuestión tecnológica para pues ir mejorando este programa, desde luego. Todos los programas empiezan un poco mal en ese sentido, pero ahí vamos. Entonces, ya, ahora sí, contestando directamente esta cuestión de la que nos comenta Giancarlo. Hay una obra, aquí se les muestro,
de Francisco Alvarado Contreras, de la editorial Porrúa, este monstruo libro, digo monstruo por lo grande, lo grueso, donde se puede ver el sánscrito en la lengua tarasca. Ya nos comentaba la maestra Silvana acerca de esa lengua allá en la ciudad de Morelia, donde transmitimos la emisión, que es inadecuado llamarla tarasca, sino purépecha es lo mejor. Y coincido con ella. No se debe decir, digo, no es que esté mal o esté satanizado, adelante, si se conoce así, está bien, pero es mejor respetar el idioma tal como se conoce la propia gente que lo habla, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del otomí, pues no decirle otomí, no porque tenga de malo algo el náhuatl, sino porque eh, otomí es una palabra eh, glotónimo, que es el nombre adecuado. Un glotónimo es el nombre de un idioma. Es un glotónimo eh, incompleto porque la lengua otomí no es una, son varias variantes. Por ejemplo, aquí en el estado de Puebla, allá en Pahuatlán, se habla el ñuju, así, ñuju. Pero en Querétaro es el ñañú, ¿sí? Entonces, entre otras variantes, la de Tlaxcala, que está, bueno, ahí la parte que toca con nuestro estado, Huamantla, toda esta parte que pega con el estado, no tanto la ciudad de Huamantla, sino esa zona que hay entre Huamantla y el estado de Puebla, parte pasando hacia nuestro estado. Hay otra variante también del otomí, por lo cual, y eso que estoy hablando solo del otomí, entonces el totonaco le pasa lo mismo, el maya le pasa lo mismo, el mismo náhuatl le pasa lo mismo, por lo cual, nada más con estas variantes que tenemos a la mano cerca, me refiero como mexicanos las entendemos, bueno, aunque hablemos las lenguas, ojalá, sino tenemos la idea de ellas, entonces llamarle tarasco al purépecha no es tan adecuado. Ahora, en cuanto a la relación que expone el maestro Francisco Alvarado, sí es muy interesante, digo, quisiera ahondar en ello en una emisión específica del sánscrito, porque la que se hizo del purépecha solamente fue para hablar del purépecha. ¿Sí? En la relación que se da es sobre todo eh, etimológica, algo como lo que sucede entre el latín y el español. ¿Sí? Nuestro idioma español, como otras lenguas romances o nórdicas o germánicas, incluso eslavas, tienen una gran reserva de letras o acervo de letras, de palabras, perdón, grecolatinas, pero no es el mismo idioma, ¿sí? Ha cambiado bastante, por ejemplo, si decimos hoy, el latín ven que es odie, ¿sí? Entonces, nada que ver o poco que ver ese odie con nuestro hoy. Algo así ocurre con el sánscrito y el purépecha. Sin embargo, la relación que se da o que quiere tratar de demostrar, o que trató de demostrar el maestro Francisco Alvarado Contreras, repito, es meramente a través de la investigación que se hizo, una investigación bastante seria, ¿sí? No son 80 páginas, es un libro que tiene 730 páginas, muy bien fundamentadas, donde explica justamente esta relación etimológica. Y no nada más la cuestión de la etimología, también la gramática, ¿sí? La gramática del idioma sánscrito es muy similar a la del purépecha. Hay casos, ¿sí? El sánscrito tiene 8 casos, el purépecha tiene 7, si no mal recuerdo, pero aún así depende de la variante, porque también hay variantes en Michoacán y en Guanajuato, perdón, donde se habla esta lengua, y um, algunas tienen más casos que otros. Entonces, también en la cuestión simbólica, cómo maneja el sánscrito ciertos conceptos, por ejemplo, del tener, de la propiedad, de la divinidad, que son muy parecidos a cómo se utilizan en Purépecha.
perdón, estoy viendo aquí la cámara, ¿dónde está viendo? Es que estoy viendo la cámara por la costumbre de dar clase a la cámara, aquí en la computadora, pero bueno, no, aquí lo acerco más para que no vean que no piensen que estoy así al aire, hablando con no sé quién. Entonces, sí podríamos profundizar en ello en una emisión especial donde se establezca esa relación y podamos ahondar un poco más en ello. Por ejemplo, aquí rápidamente doy un ejemplo más. Tenemos, por ejemplo, escuchen esto, Kaveri, y eso está tremendo, ¿eh? Kaveri en sánscrito es una forma de decir grande, ¿sí? Kaveri. Pues resulta que en purépecha se dice Kaweri, ¿sí? Repito, sánscrito Kaveri. Hay otras formas, otros sinónimos. El más conocido es Maha, como Gandhi. Ven que se le conocía a Gandhi, a este personaje por el cual pues, se independiza la India y bueno, posteriormente se divide la India en Pakistán y en Bangladesh, bueno, además de lo que quedó como la India, pero ese es Maha. Mahatma Gandhi es el gran Gandhi, Mahatma. Maha es otra palabra. Aquí nos dice, mira, nada más habría así, ¿sí? No hay separadores. Eh, entonces, en sánscrito es Kaveri y en purépecha es Kaweri. Lo curioso es que en árabe es Kabir, ¿sí? Entonces, eh, y es curioso porque el árabe es lengua semítica. Entonces, de repente hay cosas ahí especiales entre las lenguas, como con el kazajo que estoy viendo que también tiene ahí cosas del sánscrito que nada que ver. Pero bueno, sigamos aquí. Dice Abraham, saludos Abraham. De hecho, tengo que hablar contigo, Abraham, de unas cosas sobre esto de las lenguas. Dice, cuéntenos maestros sobre el input comprensible. Se dice que es una de las mejores formas de adquisición. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer con lenguas antiguas o de difícil acceso a material como las lenguas indígenas? Uh, no sé si te refieres a la forma de aprendizaje sobre el input comprensible. Bueno, eh, a ver, vuelvo a leer. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer con las lenguas indígenas o difícil acceso a material como las lenguas indígenas? No sé si te refieres a la forma de aprender el vocabulario. Eh, lo que ha funcionado mucho, o me ha funcionado mucho en ese sentido, es, de hecho, lo acabo de decir bueno, no exactamente. Lo que hago mucho en árabe, o sobre todo en árabe, porque tenemos muchas palabras más, son 1473 palabras que admite la RAE actualmente como arabismos. Había muchas más, en el siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, había cerca de entre 4.000 y 6.000 palabras de origen árabe. Entonces, en el español, solo en el español, porque también están en el francés, están en el portugués, desde luego, están incluso en el inglés, algunas en el alemán, pero por cuestiones de comercio, no porque los árabes hayan conquistado Alemania, ni mucho menos. El punto es tratar de justamente que ese input, como le llamas aquí, el input comprensible, por la etimología, ese es un recurso, por la etimología, identificar la palabra, no sé, por ejemplo, mojeda, mojeda, no tiene que ver con el adjetivo mojado, no, sino mojada, así mojada en árabe, de al-mujada es el artículo determinado al con la palabra hada, no hada, porque es el pronombre demostrativo, hada, que es mejilla, o yeda, mejor dicho, yeda, es mejilla. Y el prefijo ma o mu, que significa lugar, ¿sí? Entonces, lugar donde se pone la mejilla, la almohada, ¿sí? De esa manera de relacionar significados distintos o ya no tanto por la etimología, sino también por la relación directa del objeto, en cuestión de cuál es su función,
Entonces eso se le transmite al alumno y lo identifica de una manera más ágil. Una. Dos, lo que también he mencionado muchas veces en distintas clases que doy. Hay un maestro que no lo he podido localizar, ojalá viera este programa o si lo conocen por allí, díganle que lo felicito porque ideó una forma muy interesante para aprender palabras en inglés, que es eh, la cuestión de la mnemotecnia. Ajá. Él nos menciona, por ejemplo, y es de Atisco, de hecho, y también tocayo, se llama Roberto, pero no recuerdo sus apellidos porque me enteré de su existencia hace más de 20 años, entonces no lo he podido localizar por ese mismo detalle, de que nada más sé que es Roberto. Y da clases de inglés. Entonces, él dice, y dice bien, que el cerebro normalmente está habituado, el cerebro de cualquier ser humano está habituado a aprender más de cuestiones absurdas, salidas de lo cotidiano, que algo que es muy normal. Entonces, y eso es muy creíble, ¿no? Muy lógico. No nos acordamos de qué desayunamos a las 8 de la mañana del 25 de abril del año 2014, pero sí nos acordamos de cuál ha sido nuestra peor comida, nuestro peor desayuno, nuestro peor... Nos acordamos, a lo mejor no la fecha exacta, pero sí, fue así aquí en este lugar, fui de vacaciones a no sé tal parte y me hizo daño tal cosa. Porque el cerebro almacena eso para una sobrevivencia, ¿no? Digo, no es que te vaya a matar una semita y mal hecha, o quién sabe, pero precisamente el cerebro almacena ese tipo de datos para que no vuelvas a caer en ese lugar. Entonces, con las palabras ocurre lo mismo. Este input puede resultar a través justamente de esa relación absurda o de esa relación de recuerdo. Como dice él en uno de sus ejemplos, well, hablo del inglés, well es pozo, con Z, es pozo. ¿Ah? ¿Cómo aprenderse que well es pozo? Porque pasas por un pozo que huele muy mal, pozo que huele muy mal. Entonces, esa relación inmediata, absurda, porque no, para empezar, cada cuándo pasa la persona por pozos. Bueno, solo que habita en el campo, ¿no? O en una zona, pues sí, donde haya ese tipo de construcciones, en la periferia de las ciudades. Fuera de eso, pero ya se te queda la idea de que huele mal el pozo. Y entonces esa relación ya se te queda al instante. Entonces ahí está justamente el impact, como dice la palabra justamente en inglés. Y vean, justamente en inglés, in, que significa, es preposición que significa en o dentro, y pot, que es poner, in pot, ¿sí? Ya se queda ahí, no se sale, porque hay una relación justamente de lo absurdo, de lo fuera de lo común, lo extraordinario, y ya se queda fijo en la memoria. Entonces así también se puede hacer con muchísimas palabras, depende del idioma que esté uno enseñando. Si enseño ruso y les digo a mis alumnos, ¿sabes qué? Aprende que la plata en ruso es un sustantivo neutro que se dice cerebro. Cerebro, tengo un cerebro de plata. ¿Sí? O dibujan un cerebro plateado. Ven que de por sí es gris, ¿no? Entonces es un cerebro plateado. Y ya se te queda la idea de que la palabra neutra, el sustantivo neutro, cerebro, significa plata en español. Entonces, ya hay dos formas de hacer ese input, ¿sí? Pero aquí nada más con estos dos ejemplos solamente estoy comentando la parte de sustantivos o de, vaya, palabras aisladas, que así no se aprende el idioma, ¿sí? No tiene caso aprenderse 150 palabras diarias si no hay un respaldo gramatical. ¿Por qué? Porque se necesita una sintaxis. La sintaxis es imprescindible en el idioma. Y que muchos se quejan de que no, la gramática no debe importar. Bueno, ya ni mencionar a esas personas porque están mal de su cabecita. Entonces, hay que mejorar el estudio de la gramática, quizás no profundizar en él, pero depende mucho de la situación, del idioma y de otras circunstancias. ¿Sí? Bien,
Ah, vamos a ver aquí quién más nos escribe. Ay, es que se me saltan aquí los comentarios, perdón. Um, Shnukiputsi, Cintia. Cintia, saludos. No, bueno, es que es como me saltan, pero bueno, son las preguntas. Adelante, si hay más preguntas y no sé si contesté las que ya me han hecho. Digo, para no andar mucho en esto y llevarnos aquí las horas, no quiero abusar de su tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, con toda confianza. Si no, mientras llegan esas preguntas, pues eh, comentar justamente, a ver, permítanme, aquí está. Nada más quisiera saber si sí me estoy viendo bien. Bueno, no mi fisonomía, si no me refiero a la señal. Eh, si me escucho bien, ahí me lo comentan. Bueno, ya, mejor aquí veo sus comentarios más rápido. Ah, un detalle ahí. Giancarlo, me llamas doctor, pero no, no, todavía no. No llego a esas grandes ligas, pero gracias por considerarme así. No, no, no soy doctor, solo maestro. Sí, claro, para no colgarme medallas que no tengo. Abraham otra vez dice, opina que el método natural para la adquisición de lenguas es la mejor metodología. Sí, pero hay que reforzarla. Desde luego, o sea, eso, quien diga que no, no es humano. O sea, es la mejor, sí, pero precisamente al ser natural, tiene que ser una inversión total, ¿sí? Total. Fuera el español, prohibido el español en ese tipo de cursos. Pero hay que tener muy bien definida ya la clase, muy definida ya el curso. Si es un método natural, no sé, digamos francés, por decir francés, empiezas tu clase o tu enseñanza y no vas a decir, bueno, señores o niños, vamos a empezar. No, no. Si va a ser a través de método natural, desde el primer momento que abras tus labios va a tener que ser algo directamente relacionado con el francés. ¿Sí? Salut, ça va, y todos van a quedar, ¿qué? Bueno, pero no va a haber de otra. Y ni siquiera en el pizarrón puedes poner la traducción. ¿Por qué? Porque justamente a los niños, cuando están aprendiendo su idioma materno, no les estás poniendo en un pizarrón ahí una relación con otra lengua, es directo. Entonces, ah, se le estiló, y ahí estás con estiló, hasta que se le quede que estiló, ¿sí? Eh, entonces, hay que definir muy bien. Son clases muy, muy intensas, pueden ser muy pesadas, pero depende mucho de la edad, del tiempo que se dé la clase. Yo creo que una hora con método natural para jóvenes o adultos es una pesadilla. Debe ser 15 minutos para que se refresque, ¿sabes qué? Te doy 15 minutos, todo, todo, todo en ese idioma. Y claro, cuando es método natural, hablar de gramática, hablar de caligrafía, o sea, no, no se puede, no se debe, es lo que opino. Ok, qué bueno que sí me escuchan bien. Dice aquí Grecia, o sea que aprender inglés de manera autodidacta es imposible. No, si es cualquier idioma, véanme, cualquier idioma es,
y digo, no lo digo por mí, porque bueno, a lo mejor suena mal, puedes aprenderse autodidactamente, pero hay unas, ¿cómo decirlo?, premisas que cumplir. Una, uh, bueno, si es el método natural, pues el método natural para aprender el inglés de una manera más directa, es yéndose a un país angloparlante, que no es garantía. He conocido a nativos que viven en México más de 10 años y no saben más que sí, uno, dos y tres, sí y no. Y no es que sean tontos, es que la capacidad lingüística muchas veces no es para todos, ¿sí? Así como yo bailar, ni que aunque me pongan a Nureyev aquí, y curso intensivo con Nureyev, no voy a poder, porque no se puede. Pero la circunstancia primera es tener el interés. Segundo, muy importante, si no puedo ir a un país angloparlante, saber la gramática del propio idioma. Porque si no sé cómo funciona mi idioma, ¿cómo voy a aprender otro? Entonces es lo primerito, ¿sí? Y no se necesita tener un año ahí estudiando el libro este de sintaxis de Samuel Kiligaya, no, pero sí estar empapado en esos conocimientos, si no aprender las definiciones, sí tener los ejemplos bien claros para que cuando se traduzca o se aprenda sea un poco más adecuado para no pensar en la literalidad, peligro para estudiar un idioma, la literalidad, ¿sí? Es decir, querer traducir siempre lo que uno piensa del español al inglés, en este caso, o viceversa. No. En resumen, Gris, hola, saludos Gris. ¿En qué aspectos es afectado el lenguaje cuando se le pone mayor importancia a la epistemología y se deja de lado la ontología? Órale, está buena esa pregunta. A ver, vamos por partes. ¿En qué aspectos es afectado el lenguaje cuando se le pone mayor importancia a la epistemología y se deja de lado la ontología? Bueno, aquí ya te estás yendo, y está bien, ¿eh? No es queja, al contrario, qué bueno que ese tipo de preguntas. Ya hay que meterse a un lado más justamente etimológico. En nuestro caso, al hablar de lenguas romances, es muy adecuado y más sencillo, entre comillas, de entenderlo en cuestión de la etimología. No se puede entender al ser si no hay una lógica, ¿sí? Y por eso Aristóteles crea el órganon, ¿sí? Para dar una lógica, un sentido común que ahorita ya ven que la política en medio mundo está mal, en Estados Unidos, en Rusia, aquí mismo en México, que se sienten paridos por el Olimpo y pues no tienen ni idea de estas palabras que tú estás mencionando, epistemología y ontología, no tienen ni idea de lo que eso implica. Y digo, no es que todo el mundo sea filósofo, no, pero hablando de esta pregunta que mencionas, el sentido común es una cosa que está totalmente perdida ya. Entonces, lo que debería hacerse es aprender lógica, y no me refiero a una lógica ahí muy formal y fría, sino una lógica que mejore el sentido común desde la infancia, ¿sí? Para crear un pensamiento crítico que evite meterse con dogmas, que evite creer que un personaje político nos va a resolver la vida y ya llegó a tal puesto y todos los problemas se van a resolver así de, wow, un Jesucristo nuevo, imposible. Eh, o no sé, cualquier tipo de idolatría, ¿no? La que sea, religiosa, política, etcétera. Aquí y en China pasa lo mismo. Entonces es lo que hay que hacer que el pensamiento sea crítico. Y para eso incluso en el mismo lenguaje, para no irme y desviarme hacia la política, ¿no? Pero es un ejemplo. Si se entiende al ser desde el punto de vista de cuál es su posición en el tiempo y en el espacio, es que podemos explicarnos mejor a nosotros mismos y luego a otros, cuál es la diferencia entre ser y estar. Porque así de golpe, tú dile a un maestro de español, bueno, que no sepa de estas cosas, ¿cuál es la diferencia entre ser y estar? Ah, pues
que son dos infinitivos distintos. Ajá, sí, ok, ya son dos infinitivos distintos. Pero ¿qué implica uno y otro? Que luego se le dificulta a un gringo, o a un alemán, o a un sueco, ¿sí? O a un ruso también, de repente. ¿Por qué se les complica? Porque no se usan igual, y en sus idiomas es un mismo verbo. ¿Por qué en esos idiomas es el mismo verbo? ¿Y por qué en el nuestro cambia? Digo, es una pregunta bastante interesante, pero recordemos, sí, en resumen para leer otras preguntas y también no perdemos. Recordemos que el ser se refiere como verbo. El ser se refiere a un espacio, perdón, a un tiempo. ¿Sí? El ser es definido en un tiempo y el estar es definido por un espacio. Por eso decimos estoy en Puebla, no soy en Puebla. Por eso es incorrecto decir soy feliz. Estoy feliz, sería lo mejor. Porque la felicidad está ubicada en un momento, en un instante, por ver a un niño contento, por ver un paisaje en este instante bello. Ah, pues estoy feliz, me transmite paz o felicidad, pero es en ese momento. La felicidad no puede ser constante, no la aguantaría el cuerpo además. Fisiológicamente la felicidad no se puede soportar. ¿Sí? Entonces, ya desde ahí se puede ver cómo debe uno separar exactamente el ser del estar. Y por qué en ciertos idiomas como las lenguas semíticas no existen presente. Dicen, ¿pero por qué? ¿Que son idiomas pobres? No, es que, bueno, no existe el tiempo presente, reitero, porque no se necesita. Al ser una cosa, eh, al ser una cosa, es que no puede ser una cosa, no puede ser, puede estar, ¿sí? Pero no puede ser. Por eso en árabe o en hebreo, si digo en hebreo, ani va ir Puebla, es yo en Ciudad de Puebla, ¿sí? Y el estoy, no, porque quizá mañana ya no estés, ayer quizás no estuviste, o hace un mes, ¿sí? Entonces, hay que definir muy bien, digo, yéndome a esa profundidad de la pregunta y en resumen, ¿sí? Eh, y como dije hace rato, por lo que mencionas, ¿cómo se afecta esto? Pues precisamente desde del lado ontológico, de una manera sencilla, resumida, lo puedo decir así. Podemos ahondar en esto en una emisión especial sobre el ser y el estar, porque hay idiomas que lo toman esto muy en serio y es muy profundo, ¿sí? Y podemos tomarlo desde el griego y el latín, pero ir más atrás, desde las lenguas, del mismo sánscrito también. El sánscrito, por ejemplo, tiene, a ver, déjenme ver, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, ahorita me viene a la mente seis verbos para el ser y el estar. Seis. ¿Para qué tantos? Habría que hablar de eso en el programa del sánscrito. Bien, vamos bien. Bueno, para ir contestando y no andar mucho en esto, no sé si contesté tu pregunta, si no, con mucho gusto la podemos extender. Giancarlo, de nuevo, ¿cómo surgen las variantes dialectales? Esa pregunta es muy buena. eh, y es sencilla de responder y a la vez compleja. Pasa como en cualquier país. Am, como las lenguas son seres vivos, metafóricamente hablando. Las lenguas son seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y muchas mueren, por desgracia. En ese momento en que en que crecen como ondas, como una piedra que echas en el agua, ves que se hacen las ondas, y dichas ondas son de altura y grosor distinto. Entonces, eso también tiene repercusión en los dialectos. Sí. Pero aclaremos ese punto de una vez. Un dialecto no es que sea menos que un idioma, ni mucho menos. Recordemos que la palabra dialecto es una palabra de origen griego que significa modo de hablar. ¿Sí? Entonces, no es, ¿por qué hay tantas variantes? Porque se van alejando.
del centro. Pero a veces cuando uno lanza una piedra de niño, ay, estás lanzando una piedra y otro niño, un hermano, un primo, lanza otra. Y entonces, del mismo tamaño, lanza otra y entonces las ondas que yo creé, más las ondas que él creó, chocan. Y entonces en idiomas lo que pasa es un pidgin. ¿Qué es un pidgin? Es la unión de un idioma con otro. Spanglish y tañol, ¿sí? Por ejemplo, se cruzan y no se perjudican. Bueno, depende. Entonces, esa cuestión es interesante. Eh, Hay muchos pidgin, muchos han muerto, muchos ni supimos que existieron, como una lengua que se habló en el Mediterráneo durante siglos, uh, y que fue una lengua comercial, fue una lengua de navegantes. Nada más se usaban en el mar, ¿sí? Bueno, el mar Mediterráneo. Y la usaban tanto árabes como italianos, como franceses o galos, los catalanes en Barcelona, todo, Egipto mismo, Grecia. O sea, imagínense esa lengua, cuánta variación tuvo de esas culturas. Lástima que se perdió. Bien, uh, no sé si alguien más nos quiera decir algo, sugerir también. Voy checando aquí. Bueno, mientras. Digo, si no contesté, me dicen. Si no contesté para... Porque sí, es que hay unas preguntas que son bastante interesantes, pero ameritan todo un programa para hablar de eso, ¿sí? Todo un programa para hablar de eso. ¿Doy clase en línea? Pues sí, desde el que empezó, Ángeles Ronquillo. Desde que empezó la pandemia, estoy dando clases en línea prácticamente todos los días. De hecho, sí, todos los días doy clases de idiomas en línea. Pero esta no es una clase, ¿eh? Esta es una emisión, bueno, una emisión, una sesión abierta de políglosa, como lo mencionaba yo antes de comenzar la transmisión, hace unas horas. ¿Alguna otra duda? Ahí está, no puedo ver. Bueno. Bueno, mientras, con lo que nos decía Grecia acerca de, bueno, Grecia solo, no el país, sino aquí en mi contacto Grecia. ¿Se puede aprender de una manera autodidacta? Sí, sí. Ahora, podría pensarse, bueno, pero si no tengo la posibilidad inmediata de ir a un país angloparlante, ¿qué hago? Métete de lleno al idioma, ¿sí? Escucha noticias, escucha música, ve películas, con o sin subtítulos, de preferencias, perdón. Eso de ver películas con subtítulos para aprender el idioma es bueno, pero hay un proceso. Uno, si tiene subtítulos la película, vela con subtítulos. Vela, pero vela escuchando. A lo mejor ya es una película que has visto muchas veces, la que quieran, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades o gustos. Ustedes vean una película, la que guste, si no saben inglés. Véanla y escúchenla con subtítulos. Una, dos veces, tres, dos veces. Enseguida quiten subtítulos y vayan checando qué tanto inglés conocen. A lo mejor muchas veces se van a frustrar, pero otros se van a ir sorprendiendo del inglés que ya saben. Claro, si es constante esa revisión. Ahora, la parte difícil que tiene el inglés, porque claro que la tiene, son los phrasal verbs. Entonces hay que dedicarse, y para esto no hay que quebrarse mucho la cabeza. En las papelerías mismas venden como tríptico rojo. Bueno, yo sugiero comprar ese, donde vienen más de 150, por ahí 200, 300 phrasal verbs
eh, para aprendérselos. Entonces, es un buen recurso para comenzar a ir identificando, porque en las películas, al hablarse en lenguaje coloquial, um, se usa mucho phrasal verbs. Entonces, eh, porque si se lee mucha cuestión académica, digo, no es por demeritarlo, si se lee mucha cuestión académica, uno se acostumbra a ese inglés. Y cuando vas a la calle y hablas así, pues no te va a entender, pues, porque habla así. O sea, ahora sí que hay niveles. Entonces, depende para qué necesites el idioma, esa rama, métete en ella, ¿sí? Soy abogado, no te vas a meter a estudiar inglés médico, ¿sí? Bueno, a menos que vaya a ser cuestión forense, pero eso ya sería después. ¿Ah? Bueno, sigo aquí leyendo. Ah, ¿Cómo nos dice Ángeles? Pregunta Ángeles, ¿cómo practicar mejor una lengua cuando no tienes otros hablantes con quienes practicar? Esa está buena. Escribiendo. Escribiendo y hablando. Yo lo hago mucho porque hay lenguas que no tengo con quién, justamente, y trato de leerla, ¿sí? Trato de leerla, por ejemplo, aquí, eh, poesía checa, ¿sí? Poesía checa. Entonces, pues, leer, ¿sí? Nie pripatnie vasnitko, tash sivistim latim prokopnie, ale parti hlavu dorpobodila tie ashkotilu. Entonces, uno mismo ir leyendo y en voz alta, para ir viendo si uno está entendiendo el mensaje. No, pues que ya se me olvidó qué es aquí, dorpobodila. Ah, pienso en ruso, porque así aprendí checo. Al ser lenguas eslavas, tienen la misma etimología y entonces ya es bueno, relativamente más sencillo entenderla, ¿sí? Entonces yo sugiero hacer esta cuestión de um, leerse uno mismo poesía. Ahora, también se puede, digo, es una sugerencia, depende de los gustos de cada quien. Uno de los grandes problemas que aqueja a la sociedad actual es que la poesía ya se dejó. Dicen, ay, poesía, no, no, yo mangas o chismes o reggaetón. Tampoco estoy diciendo que todo mundo escriba poesías, no, pero al menos leerlas, ¿sí? La que a uno le guste, pero sí leerlas de vez en cuando. ¿Y por qué no escribir algo? ¿Sí? Porque justamente, poesía viene de una palabra griega que es creación. Y la creación parte de la imaginación, así como Bob Esponja, ¿sí? Y podría sonar muy ridícula, pero justamente esa imaginación está muy coartada en todas las sociedades actualmente. Entonces hay que buscar un poco de creación. Digo, es una forma. Estamos hablando de idiomas. ¿Sí? Si estuviéramos hablando del cine, pues hazte tus fotografías, hazte videos, hazte podcasts, etc. Ah, pues ahí está podcast también. ¿Sí? Recursos hay muchos. No hay una metodología única para aprender una lengua. Bueno, eh, pues no sé. Nos quedamos aquí otros 10 minutos. Digo, si no tienen otra cosa que hacer, no los corro. Pero ya se fue una hora. Digo, no hay problema, ¿eh? Puedo estar aquí hasta muchas horas más, pero no quiero aburrirles con estas cosas. Así que nos estamos 10 minutos más mientras vamos respondiendo sus cuestiones, sus cuestionamientos. Sí, sugiero mucho bueno, mientras hay más preguntas en estos minutos que nos queden, sugiero crear poesía. Bueno, dicen, pero es que para poesía se necesita un vocabulario. No, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Eh,
o métrica, una cosa así. No, 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 o sea, recuerden que primero la creación parte de algo natural. Entonces, lo que yo sé, pero mi poesía va a ser muy pobre, pero es poesía, para ti. Entonces, digo, no la publiques. No la publiques, no la distribuyas, porque sí te van a llover críticas. Pero sí empieza, ¿sí? Empieza, y tú mismo vas a darte cuenta de que puede mejorar en este sentido o en el otro, pues así se hace un escritor, ¿no? O bueno, un poeta en ese caso. Que ahorita, te insisto, está muy criticado la poesía. eh, en parte hay razón para ello, pero bueno, sería cuestión de desviarnos al tema literario. Otra forma, si no es escribir, es justamente pues escuchar. Si no estoy muy ducho para la pronunciación, pues escucho. Pero no nada más escuchar y ponerme ahí a escuchar y escuchar y escuchar, sino de repente, como dije hace rato con las películas subtituladas, ir tratando de imitar la pronunciación. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ah, tengo aquí, no sé, chino. Ujú. A ver, ¿qué será? Listo. Vamos aquí Ujú. Dice, 有这些都是英文杂志，那些都是英文杂志吗？Ok. Pero bueno, lo estoy leyendo así porque ya tengo los tonos, porque el chino es idioma tonal, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de imitar esa pronunciación desde el audio que, a ver, le digo a un chino, no sé cómo, no tengo el audio, a ver, chino, léeme esto. Ya, pero espérate, despacio, Manny Dianer, sí, 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 despacio, Manny Dianer. Y ahí le dice, 有这些都是英文杂志. Ok, ya. A ver, ahora voy yo. Y a lo mejor la voy a regar 5 veces, pero ya tengo la idea. Entonces hay que imitar la pronunciación, porque cada idioma, además, no nada más tiene su caligrafía o su gramática, sino también tiene su prosodia, su fonética. Y eso lleva años, ¿sí? Hay gente que sí puede en los primeros momentos de escuchar la lengua, pero otros no. Entonces, eh, hay que desarrollar. Un idioma se aprende con la práctica, no hay de otra. A ver, checo aquí. Casi terminamos. Perdón, no vi Cintia. Tienes aquí otra pregunta. Comparando el alemán con el árabe, ¿existe mucha diferencia en la complejidad para aprenderlo? Eh, sí, desde luego, primero porque no son lenguas que sean similares en nada, prácticamente. Em, por ejemplo, el alemán pues tiene los casos, ¿no? Que el dativo, que el acusativo, el nominativo y genitivo. En árabe no hay casos. Moderno. En árabe moderno no hay casos. La escritura, ¿sí? Alemán de izquierda a derecha, árabe de derecha a izquierda. El alemán tiene más tiempos, el árabe solo tiene tres. En alemán hay una forma de participio, en árabe hay dos. Entonces, todas estas, lo único que sí se parecen es en los números, perdón, en la numeración, no en las palabras, en la numeración, porque tanto en alemán como en árabe se dice primero la unidad y luego la decena, ¿sí? 21, igual en árabe, واحد وعشرون, واحد وعشرون, ¿ah? 21. Entonces, en eso sí se parecen, en la numeración sí es un poco fácil de entender, bueno, para un alemán o para un árabe, respectivamente. Pero fuera de ahí, las similitudes desaparecen. Eh, Algo en lo que también se parecen, ya recordé, es en la forma de hacer el plural, que en alemán, bueno, de hecho en alemán es un poco más regular, ¿no? Que hay una desinencia ahí que es el en para pluralizar,
pero en árabe no hay un criterio, no hay una regla para establecer el plural directo, sino que hay patrones que dictaminan, no reglas, patrones que dictaminan cómo se puede terminar la palabra. ¿Sí? E incluso se dan el lujo de que hay palabras que tienen dos plurales porque son significados distintos. ¿Sí? Algo así como lo que pasa con la frente y el frente frío. La misma palabra, pero con distinta semántica colocándole el artículo determinado masculino o femenino. Algo así pasa en árabe, pero con los plurales. Hay significados distintos de acuerdo al cual le pongamos, pues. Un minuto. A ver, echen sus preguntas, comentarios. Un minuto y nos vamos. Bueno, dejen checar aquí rápidamente. Parece que no. Bueno, pues ahí le dejamos por hoy entonces. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 8, ya en emisión normal de Políglosa, la emisión número 40. Sí, emisión número 40. Va a ser de nuevo conmigo, lo siento. Pero no va a ser como esta, sino va a ser directamente sobre una sola lengua. No les digo cuál, precisamente nunca digo cuál hasta el momento que ya estamos ahí conectados para que pues se queden, no sé qué sea de que, ya van a hablar de eso, no me interesa, a lo mejor que, sí, que sea sorpresa, ¿sí? Y después tenemos ahí entrevistas con varios invitados que sí van a ser fuera de Puebla porque sí es luego complicado conseguir un invitado que se anime porque, bueno, no tanto que se anime, sino que es difícil luego conseguir aquí en Puebla. En un principio fue sencillo porque pues era nuevo el programa, pero yo como ya hemos abordado prácticamente todas las lenguas conocidas, vaya, modernas, sencillas, ya hablamos del inglés, ya hablamos alemán, ya hablamos del portugués, ya hablamos de ¿qué otro? Ay, japonés, ya hablamos coreano, fue la sesión pasada, ya hablamos de el náhuatl como lengua, la más importante lengua mexicana, bueno, y hasta en varias variantes. Ya nos hizo el honor el profesor Porfirio de explicarnos acerca de su gramática, su importancia. Ya nos hizo también el favor, gran favor, el maestro Coailoa, ¿sí? Acerca del náhuatl, pero ya en un aspecto más de uso o de variantes. Ya nos hizo también favor el maestro Ome, gran Ome, que no terminaré de agradecer su presencia en el programa por explicarnos ya a profundidad, dentro de lo poco que se pudo, desde luego, los códices, bueno, a través de su obra del libro del El Vaho de la Muerte. Imagínense, si eso es su obra, cuánta riqueza puede tener un códice. Ya hablaremos en otra emisión acerca de códice segunda parte, para que vean, vamos a analizar el Perdobonensis, creo que ese sí lo vamos a checar para que se den cuenta de la riqueza que tiene dicho documento, valiosísimo, importantísimo. Pues agradezco mucho su atención, sus preguntas, muy interesantes todas, no hubo una que dijeran, no, pues todas son buenas, todas fueron bienvenidas. Pues como ya lo saben y que para quien no lo sepa, Políglosa se transmite por EO Radio, en esta ocasión no, pero por EO Radio, todos los jueves a las 8 de la noche. Los esperamos, sean bienvenidos y pues si no lo pueden ver en el momento, pueden dejar ahí su pregunta después y ya el experto que invitemos, o si no, pues yo con mis tonterías, pues se los contesto. Bueno, no los contesto con tonterías, si no sé la respuesta, pues la investigamos con mucho gusto. Reitero, gracias por su atención. Buenas noches, good night, masalama, dobry noche. ¿Cómo sería? Si no, aquí nos quedamos más tiempo. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Hasta pronto.